Esta es una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento de las cosas que no tenían explicación por medio de la humanidad. Estas cosas solo tienen una explicación y es por medio de la revelación de Dios. Son las palabras del Espíritu. Cuando nosotros hablamos del Espíritu, estamos hablando de algo que la gente no puede entender. ¿Por qué? Porque la palabra Espíritu es un conocimiento, es una sabiduría, es una enseñanza, es una doctrina. Entonces, Espíritu es todo aquello que viene por medio de un aprendizaje. Por ejemplo, toda persona que se dedica a aprender algo, entonces posee ese conocimiento y se conoce como lo que es espíritu. Le voy a poner un ejemplo del que conocemos todos. Alguien que se dedica o que primero comienza tomando bebidas alcohólicas, entonces va agarrando un conocimiento, va agarrando una experiencia. Cuando ya tiene cierto tiempo de estar practicando eso, entonces él ya posee un espíritu. ¿Por qué? Porque es un conocimiento a través de la experiencia. Lo mismo pasa con el adulterio, lo mismo pasa con el chisme, lo mismo pasa con el robo, con el hurto. O sea, cuando comienzan con miedo, y posteriormente se van entrando en una experiencia donde ya se vuelven expertos. Esto se llama un espíritu. Por eso es que oye usted que en las congregaciones en ignorancia, los que predican dicen, echamos fuera el espíritu de borrachera, echamos fuera el espíritu de adulterio, echamos fuera el espíritu de esto, el espíritu del otro. Y así es como la gente confunde lo que es espíritu. Porque muchos piensan que espíritu es algo que baja y que se les mete y que no. Eso se obtiene todo a través de una experiencia, a través de una práctica. Porque también existe para lo bueno. Hay algunos que tienen el espíritu de la medicina. Entonces, ellos son aquellos que comienzan la práctica graduándose de médicos. Después se encuentran una especialización y comienza el crecimiento de su sabiduría. Y ese es el espíritu de la medicina. Está el espíritu de la aviación. Entonces, todo esto que se practica y que genera en experiencia se llama espíritu. Esto no se lo explican en ninguna iglesia religiosa. ¿Por qué? Porque no lo saben. Ellos están confundidos, ellos tergiversan las cosas que están escritas en la Biblia. Cuando usted comienza a ver con un entendimiento correcto, como el que yo le estoy dando, como el que yo le estoy enseñando, entonces ve las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Y esto es lo que nosotros llamamos la revelación del Espíritu de Dios. Aquí ha metido la palabra Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el conocer las cosas de Dios, oiga bien, le lleva a tener a usted el Espíritu de Dios. Pero eso no se conoce sino por medio de una sabiduría dada por medio de Dios. Entonces, aquel que tiene el conocimiento de las palabras correctas, de la doctrina que predicó Jesús de Nazaret, este tiene el Espíritu de Dios. Porque las cosas que predicó Jesús de Nazaret son de Dios. No le digo eran de Dios porque no terminan. Estas palabras son de Dios. Todo es dado por medio de Dios. O sea, Dios usó a Jesús de Nazaret para que predicara la palabra. Le llamó hijo. Usó a Pablo para que predicara la gracia. Entonces Pablo le explica a los gentiles lo que es la sabiduría de Dios, la gracia. José Luis de Jesús traía la sabiduría de Dios
con el conocimiento del entendimiento de las cosas que están escritas en las 14 epístolas que escribe Pablo, de Romanos a Hebreos. Entonces todo esto genera un conocimiento que se llama espíritu. Esta doctrina se conocía como el Espíritu Santo, porque era una doctrina, o sea, espíritu, doctrina y enseñanza es lo mismo, conocimiento y sabiduría también. Entonces estas palabras eran el Espíritu Santo, porque santo significa apartado para un propósito. Entonces estas palabras del Espíritu Santo eran para que aquel que obtiene ese conocimiento comenzaba a buscar el camino correcto para llegar a la sabiduría del Padre, que es el Espíritu de Dios. Y este iba a ser dado por medio de uno que iba a venir después de Jesús de Nazaret, después de Pablo y después de José Luis de Jesús, el cual es su servidor. Ahora, esto lo vamos a tener que ver conforme a lo que está escrito. Y entonces con esta explicación que yo le estoy dando, usted se va a dar cuenta cómo lo que nosotros vamos a leer tiene un sentido común, tiene un conocimiento completo y un entendimiento correcto. Fíjese, nosotros vamos a leer ahora de una forma muy clara lo que significa la palabra espíritu. Ya sabe usted que es una doctrina, ya sabe usted que es una enseñanza, ya sabe usted que es una sabiduría. Entonces, cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, es porque tiene la sabiduría de Dios correcta, es porque tiene la doctrina de Dios correcta, es porque tiene el Evangelio de Dios. Entonces, vamos a comenzar y vamos a ir al libro histórico de Juan. Esta es una de las predicaciones más importantes. Todas son importantes, pero esta es mayor que todas, porque esta es la base fundamental para que usted sepa en lo que está creyendo. Entonces, yo de hecho, le digo, lo comencé a recibir de parte de Dios y me iba maravillando cada vez que yo iba entendiendo esto. Si yo le comienzo a explicar ahorita cómo Dios me hablaba, va a decir usted que estoy loco. Pero usted lea y oiga lo que yo le estoy hablando. Entonces no se ponga a hacer conjeturas, a analizar cosas que jamás va a poder llegar a un entendimiento. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver con materia, no tiene que ver con física. Entonces, vamos a ir claramente al libro histórico de Juan y vamos a oír las palabras de Jesús de Nazaret, pero ahora ya sabe usted qué significa espíritu. Entonces, vamos a ir rápidamente a Juan en el capítulo 3, versos 5 y 6. Y va a oír lo que yo le voy a leer. Y dice así: respondió Jesús y dijo: de cierto, te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciera del agua y del espíritu. Quiere decir que para nacer del espíritu, usted tiene que recibir una información, un espíritu, una doctrina. Y esta es la doctrina de Dios. Entonces, cuando usted la va creyendo, usted tiene el espíritu de Dios. Entonces dice el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces significa que el que nace de la carne es aquel que oye el espíritu de carne, una doctrina de carne, una enseñanza de carne, y este nace de la carne. El que nace del espíritu, aquel que oye una doctrina de Jesús de Nazaret con un entendimiento claro y correcto, y este nace del espíritu de Dios. El otro nace del espíritu de la carne. Entonces toda la religión nació de un espíritu religioso, de un espíritu carnal, porque ahí no estaba la sabiduría de Dios.
ya aprendimos que todos estaban en un conocimiento humano, un conocimiento de carne. El único que tenía el conocimiento de Dios era Jesús de Nazaret. Porque si ese conocimiento estaba bueno, ¿para qué venía Jesús de Nazaret como el Hijo? Él era la gloria de Dios. Él era el Espíritu de Dios. Él era la manifestación de Dios en carne. Entonces Jesús comienza a predicar su doctrina, y esta doctrina es el Espíritu de Dios. Entonces dice que nadie puede nacer, oiga bien, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Tiene que ser del Espíritu, Espíritu de Dios. Entonces, ahora vamos a ver lo que dice allá en Juan 6:63. Juan 6:63 dice así, hablando Jesús de Nazaret: el Espíritu es el que da vida. ¿Qué es lo que da vida? El Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Una enseñanza, una doctrina, un conocimiento. Entonces dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Oiga bien esto. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué es el Espíritu? Las palabras que Jesús había hablado. ¿Lo ve bien claro? Entonces el Espíritu no es nada místico, no es nada que se obtiene a través de súplicas, a través de sacrificios, a través de ponerse de rodillas y dice, es que me tomó el Espíritu. Esas son mentiras. Todo viene por medio de un conocimiento, de una doctrina. Las religiones no enseñan nada de Dios. Ellos solo tienen prácticas, ellos solo tienen costumbres, solo tienen tradiciones. Ellos no tienen conocimiento, ellos no tienen enseñanza. Usted se ha dado cuenta de que practica una misa. Una misa todos los domingos es lo mismo y lo mismo. Se paran, se hincan, se abrazan y salen como entraron. Y ahí no van para ninguna parte. De hecho, ahí no está Dios. He estado con unos trastornos de salud ahí por medio de que no puedo hablar muy claro, pero pienso que el entendimiento está correcto. Pablo lo decía de esta forma: aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en la sabiduría. Entonces, les sigo hablando. Jesús dice aquí, el Espíritu es el que da vida, la doctrina es la que da vida. Entonces dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces quiere decir que el Espíritu son las palabras que Jesús habló. Lo que yo aquí le enseño son las palabras que Jesús habló con un entendimiento claro y correcto. Vamos a ir a Juan 7:37. Juan 7:37, oiga bien lo que dice Jesús de Nazaret. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora oiga al final. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Los que habían creído en él iban a recibir un espíritu, una doctrina, una enseñanza, una palabra. Y esta fue la que les dio Pablo. Entonces dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Quiere decir que comienza a venir el Espíritu Santo cuando Jesús de Nazaret ya recibió la gloria del Padre. Esto lo voy a explicar en otra oportunidad.
Entonces ya comienza el Espíritu Santo, que es lo que venía por medio de Pablo. ¿Y qué fue lo que dio Pablo? Una palabra, una enseñanza. Pablo no hizo milagros. Pablo de hecho dice, a mí Dios no me mandó a bautizar. Si yo bauticé a fulano y a sutano, lo hice por ignorancia. ¿Por qué? Porque él al principio practicó ciertas cosas. Entonces lo que estamos viendo es claramente lo que significa espíritu. El Espíritu Santo eran unas palabras, una enseñanza, una doctrina, un conocimiento, una sabiduría. Entonces, ahora vemos claro que Pablo traía el Espíritu Santo, pero después del Espíritu Santo venía el Espíritu grande, el Espíritu de verdad. Y eso lo vamos a ver ahorita en estas últimas palabras. Entonces ya entendimos claro lo que significa espíritu. Juan 14, y con esta vamos a terminar para que el tiempo se pueda aprovechar. 15 y 17. Oiga bien. Si me amáis, hablando Jesús de Nazaret, si me amáis, guardad mis palabras, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero los mandamientos eran palabras. Entonces dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. No era el mismo, otro consolador. Para que Él esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces quiere decir que iba a enviar otro consolador, el que traía el Espíritu de verdad, el Hijo del Hombre. Ese Espíritu de verdad es una doctrina, una enseñanza. Es el Espíritu que Jesús menciona ya cuando dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede nacer de nuevo. Entonces, para usted nacer de nuevo, tiene que oír el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad se oye. El Espíritu de verdad se entiende. El Espíritu de verdad se cree. Usted no va a creer nada que no le hablen. Hasta un chisme que le cuenten. Si usted lo oye y lo cree, es porque se lo hablaron. Hasta resulta culpable la persona que lo habló. Si es una mentira, si es un invento. O sea, estoy usando palabras claras de nuestro medio de vida. Entonces el Espíritu es una información, es una enseñanza. El Espíritu de verdad le da a usted una vida nueva. El Espíritu es lo que Dios ha puesto en la mente de un hombre para que lo hable y todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, de hecho, esa palabra la habló Jesús de Nazaret. Yo no estoy hablando nada, yo solo el entendimiento correcto le estoy dando. Dice allá en Juan que de tal manera Él amó Dios al mundo y envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, o sea, si usted va a creer es porque le ha oído. Entonces usted ahí puede creerle a Él, no creer en Él, creerle a Él, que es diferente. Porque creer en Él, todos creen que Él era el Hijo de Dios por los milagros que hizo. Todos creen que Él era el Hijo de Dios porque caminó en el agua, que les dio de comer a aquellos con 5 panes. Entonces ahora creo que me está entendiendo perfectamente. El Espíritu no es otra cosa más que una enseñanza, que una doctrina. Y donde está el Espíritu correcto es aquí. Porque aquí es donde se le abren los ojos del entendimiento. Aquí es donde se le dan las palabras que nunca nadie había entendido. Y ahí es donde se le va a usted todo el temor del diablo, de la muerte, de todo lo que mal enseñaron las religiones. Porque eso hicieron ellos, meter en temor a toda la gente.
Así pues, ha sido un privilegio para mí compartir este Espíritu de Dios con usted para que usted lo crea, lo entienda y lo viva. Será hasta una nueva oportunidad, una próxima oportunidad, y nos declaramos como nos declara la palabra, como nos declara el Espíritu de Dios. Bendecidos con toda bendición.